Vale. No sé cómo contar esto sin parecer un gilipollas, pero supongo que no hay otra forma. Esto me pasó hace menos de un mes, y todavía me cuesta digerirlo. Todo empezó un sábado por la noche en Madrid, en un restaurante italiano de esos modernos, de los que ponen pizza con masa de coliflor y copas a 9 euros. Fuimos a cenar con una pareja amiga nuestra, Luis y Clara. Él es compañero mío del curro, y Clara, bueno, Clara es íntima de Laura, mi mujer. Todo encajaba. O eso creía yo. Habíamos reservado a las 9. Llegamos los 4 casi a la vez. Ellas guapas, arregladas, con esos vestidos que no se ponen para ir a comprar el pan, y nosotros con camisa remangada, intentando no parecer fuera de lugar. Pedimos vino, hablamos del trabajo, de los niños, ellos también tienen una hija pequeña, y entre plato y plato, las risas iban subiendo de tono. Hasta ahí todo normal. Una cena entre amigos. Pero hubo un momento en el que me di cuenta de algo raro. Fue como un segundo de silencio en medio del ruido del restaurante. Luis fue al baño, y yo me levanté para pedir otra botella. Al volver, Clara y Laura estaban hablando bajo, muy bajo. Cuando me vieron, se callaron en seco. Y no fue el típico estábamos criticando a alguien, no. Fue otra cosa. Se notaba en las caras. En la tensión de los hombros. En cómo Laura desvió la mirada. Volví a sentarme, hice como que no me di cuenta, y seguimos la cena. Pero ya no podía dejar de mirar. Observaba los gestos de Laura, cómo reía con nervios, cómo evitaba mirarme de frente. Me repetía a mí mismo que estaba paranoico, que quizás habían hablado de alguna sorpresa para mi cumpleaños o alguna tontería así. Pero no. Cuando terminamos, Luis propuso ir a tomar la última copa al bar de enfrente. Dije que no, que estaba cansado. Laura dudó un segundo, pero me siguió. Durante el camino de vuelta en el coche, el silencio entre nosotros pesaba más que nunca. Le pregunté si se lo había pasado bien, y me respondió con un sí, claro, tan seco que casi me dolió más que un insulto. Luego sacó el móvil, y no dijo una palabra más. Llegamos a casa, y mientras ella se quitaba los tacones, le solté. ¿Te pasa algo? Ella me miró rápido, como si no esperara que le hablara. No, nada. ¿Por qué lo dices? No sé. Estás rara. Estoy cansada, Javi. Es sábado, hemos cenado, ya está. Y se metió en el baño. Me quedé en el salón, con el mando en la mano, sin saber si poner la tele o salir corriendo. Dormimos espalda contra espalda, como llevábamos ya un tiempo haciéndolo. Pero esa noche, más que nunca, sentí que había una muralla entre nosotros. Y lo peor es que no tenía ni idea de por qué. A la mañana siguiente, desayunamos en silencio. Irene, nuestra hija, estaba en casa de mis suegros, así que estábamos solos. Podía haber aprovechado para hablar, para preguntar, para intentar entender qué coño estaba pasando. Pero no lo hice. En vez de eso, salí a correr. Y ahí, mientras sudaba por el barrio, pensé en lo de la cena. En ese silencio raro, en la mirada de Clara, en el gesto de Laura. Había algo ahí. Algo que no encajaba. Esa misma tarde, Luis me escribió por WhatsApp. ¿Tú estás bien, tío? Te vi raro ayer. No supe qué contestarle. Estuve a punto de preguntarle directamente si sabía algo, pero me contuve. Le puse un sí, todo bien, solo cansado. Y me respondió con un emoji de pulgar arriba. Pero ya me había dejado inquieto. Si él me había notado raro, igual era porque notó que algo más estaba pasando. O peor aún, igual él sabía algo que yo no. Esa noche, mientras Laura preparaba la cena, sonó el fijo. Sí, todavía tenemos uno, por alguna razón absurda. Era Clara.
¿Está Laura? Preguntó, con voz un poco más baja de lo normal. ¿Está en la cocina? ¿Le digo que la llamas? No, mejor dile que luego la llamo. Era por nada, una tontería. Clara, ¿pasa algo? Hubo un silencio incómodo. Javi, ¿tú sabes si Laura está bien? Esa pregunta me dejó helado. ¿A qué te refieres? Nada, da igual. Perdona. Luego hablo con ella. Y colgó. Así, sin más. Esa noche no dormí. No por celos, ni por paranoia. Dormí mal porque por primera vez en años sentí que mi mujer estaba viviendo algo fuera de nuestra vida, algo que no me incluía. No sabía si era un problema de salud, si tenía un lío con alguien, si simplemente estaba harta de mí, pero lo que fuera, ya no era solo mío. Y en ese momento empezó todo. La bola de nieve que terminaría por arrasar con todo lo que conocía. El lunes siguiente fue uno de esos días en los que todo parece ir normal, pero en el fondo sabes que algo está mal. Fui al trabajo, hice mis gestiones con los clientes, revisé unas nóminas pendientes y contesté los mismos correos de siempre. La rutina era mi zona de confort, pero ese día sentía que me estaba quemando por dentro. Cada vez que sonaba el móvil, cada vez que entraba un mensaje, esperaba ver el nombre de Luis o Clara, como si alguno de los dos estuviera a punto de soltarme la bomba. No pasó. A las 2 salí a comer solo. Pedí un menú en un bar de siempre, me senté en una esquina y no probé bocado. Pensaba en Laura. Pensaba en la pregunta de Clara. ¿Está bien, Laura? No era algo que una amiga preguntara sin razón. Y tampoco era algo que uno preguntara por cortesía. No si cuelga en seco después. Me pasé la tarde con eso en la cabeza. Y al llegar a casa, la vi a ella, sentada en el sofá, con las piernas recogidas, viendo una serie de esas que no le interesaban ni cuando estaba aburrida. Fingía relajada. Pero la conocía bien. Tenía la mandíbula apretada y los dedos agarraban el mando como si no quisiera que nadie se lo quitara. Le pregunté qué tal su día y me respondió sin mirarme. Dijo normal, y volvió a mirar la tele. Entonces lo decidí. Esa misma noche, cuando se duchaba, me metí en su portátil. No suelo hacerlo. No porque sea un santo, sino porque siempre confié en ella. Pero ya no. Lo abrí y lo primero que vi fue que no había ni una sola pestaña abierta. Historial borrado. Correo cerrado. Todo limpio. Pensé en ir más allá, revisar sus redes, pero no tenía acceso a sus claves. Ella lo sabía. Siempre fue más reservada con eso. Y en ese momento me di cuenta de que era la primera vez en 15 años que estaba buscando pruebas. Como si ya supiera que había algo que encontrar. Cerré el portátil y volví al salón. Me senté frente a ella. Me miró un segundo y volvió a su serie. ¿Tú y Clara hablasteis hoy? Le pregunté sin rodeos. Ella frunció el ceño. ¿Por qué? ¿Por qué me llamó? Preguntó si estabas bien. Y colgó sin decir nada más. Laura se tensó. Respiró hondo. No sé por qué te llama a ti para eso. Nos vimos esta mañana, tomamos un café. Y nada, hablamos de tonterías. ¿Seguro? Ella me miró con cara de fastidio. Javi, ¿qué pasa? ¿Me estás interrogando? Solo te estoy preguntando por qué tu amiga me llama para preguntarme si tú estás bien y luego no dice nada más. Porque Clara es así, dramática. A lo mejor me vio callada y pensó que estoy deprimida o algo. ¿Estás deprimida? No. ¿Hay algo que quieras decirme? Ella se levantó del sofá, agarró su móvil y se fue a la habitación sin responder. No hizo falta. Esa fue su respuesta. Me quedé ahí, en el sofá, sin moverme.
esperando algo que no iba a llegar. Dormimos en silencio. Otra vez. Al día siguiente hice algo que me daba vergüenza solo pensarlo. Llamé a Clara. Esperé que no me cogiera. Pero lo hizo. Tardó, pero lo hizo. ¿Javi? Sí. Clara, necesito saber qué pasa. No quiero montarme películas, pero la forma en que hablaste el otro día no fue normal. Se quedó en silencio. Podía oír cómo respiraba. No me corresponde a mí decir nada. ¿Entonces si hay algo? Yo no he dicho eso. Clara, por favor. Es mi mujer. Si hay algo, lo necesito saber. No me pongas en esa posición. ¿Me estás diciendo que Laura me está engañando? No, no te estoy diciendo eso. Pero tampoco voy a decirte otra cosa. No es mi historia. Pregúntaselo a ella. Ya lo hice. Pues insístele. Yo no puedo hablar. Colgó. Y yo me quedé temblando. No hacía falta que dijera nada más. Su silencio era suficiente. No podía parar de pensar. Me dolía el pecho. Me dolía la cabeza. Y sobre todo, me dolía la idea de estar en mi casa, compartiendo mesa, cama y días con alguien que ya no era quien yo pensaba. Quería salir corriendo, pero no tenía a dónde ir. Faltaba algo. Faltaba una confirmación, algo que no fuera solo mi paranoia. El jueves por la noche, el colegio de Irene organizó una reunión de padres. Fui yo solo porque Laura dijo que tenía turno. Todo el mundo hablaba con normalidad. Todos saludaban. Padres sonrientes, madres preguntando por actividades extraescolares. Yo solo escuchaba y asentía. En el grupo de WhatsApp del cole, una madre, Raquel, comentó que el lunes pasado habían visto a Laura por la zona de Gran Vía con alguien. Dijo que le sorprendió porque parecía una cita. Me lo soltó como si fuera una anécdota. Pero yo me congelé. Fingí una sonrisa y cambié de tema. Me temblaban las manos. Al volver a casa, esperé a que Laura saliera del baño. Le pregunté directamente. ¿Estuviste en Gran Vía el lunes? Ella se quedó quieta. ¿Qué? Que si estuviste en Gran Vía. El lunes. No. Porque alguien del cole dice que te vio allí. Pues estaría equivocada. Yo trabajé todo el lunes. No salí del hospital. Y entonces lo supe. Mintió sin pestañear. Y mintió sabiendo que yo ya tenía la información. No se molestó ni en improvisar. Solo lo negó. Como si yo fuera idiota. Me quedé mirándola, esperando que dijera algo más. No lo hizo. Vale, dije. Buenas noches. Y me fui a dormir. No sé cómo aguanté. No sé cómo no la enfrenté allí mismo. Supongo que necesitaba más. Algo irrefutable. Algo que me permitiera mirarla a los ojos y no tener que preguntarle nada más. El viernes me tomé la tarde libre. Fui al hospital. Esperé fuera, en el coche. Tenía el motor apagado y las ventanas bajadas. Pasó una hora. Luego otra. Y entonces la vi salir. No sola. Salió con un hombre. Más joven. Pelo corto. Uniforme también. Se reían. Caminaron hacia el aparcamiento, se subieron en su coche y se marcharon. Yo lo seguí. No por venganza. No por celos. Solo por saber. Quería verla hacerlo. Quería verla mentirme con su cuerpo, no con palabras. Quería destruir todas las dudas de una vez por todas. Condujeron hasta un apartahotel en Ciudad Lineal. Aparcaron. Bajaron del coche. Entraron. Yo me quedé allí,
solo, en el coche, viendo cómo el mundo que había construido durante años se me caía a trozos. No había vuelta atrás. Esperé 20 minutos. No sé por qué. Luego arranqué y me fui. Tenía la prueba. Tenía todo lo que necesitaba. Ahora solo faltaba lo más difícil, decidir qué iba a hacer con ello. Nunca había sentido algo parecido a lo que sentí cuando llegué a casa esa noche después de verlos entrar en aquel apartahotel. No era rabia pura ni tristeza con lágrimas, era una especie de lucidez fría que me obligaba a actuar con calma, como si cualquier gesto brusco pudiera desatar algo peor. Entré en casa y lo primero que vi fue el abrigo de Laura en el perchero. Ya había vuelto. Era la misma prenda que llevaba cuando la vi con él. El mismo olor a perfume caro que me resultaba desconocido. Caminé hacia el salón intentando aparentar normalidad aunque las piernas me temblaban. Ella estaba en el sofá, cenando algo rápido y viendo la tele como si hubiera llegado hace 10 minutos de otro planeta. Cuando me oyó entrar, dio pausa a la serie y se levantó ligeramente para saludarme con un simple hola, ni un beso en la mejilla, ni una mirada larga, ni una pregunta sobre mi día. Yo tampoco hice ningún esfuerzo por fingir afecto. Me limité a decirle que había tenido una tarde tranquila y me senté frente a ella. Durante unos segundos no dije nada, solo la miré. Noté que se incomodó, quizá porque jamás la había mirado así. Me preguntó si necesitaba algo. Y entonces lo solté, sin rodeos ni adornos. Hoy te he seguido. Ella tardó unos segundos en reaccionar, como si no hubiera entendido. ¿Cómo que me has seguido? He ido al hospital, te vi salir con un hombre, seguí vuestro coche y os vi entrar juntos en un apartahotel. Noté que el aire se volvió pesado. Abrió la boca para decir algo pero no le salió voz. Se quedó paralizada unos segundos, luego volvió a sentarse lentamente, como si le hubieran quitado la fuerza. Me miró fijo pero sin parpadear. En ese momento yo solo quería escuchar su explicación, aunque ya sabía que no había ninguna que me pudiera servir. Ella se llevó las manos a la cara durante unos segundos y luego dijo algo que me descolocó por completo. Javi, no quería que te enteraras así. Eso fue lo que me rompió. No me pidió perdón, no lo negó, ni siquiera pareció sorprendida. Solo lamentó que la forma en la que lo descubrí no le resultara adecuada. Dio igual la calma que traté de mantener, de pronto todo salió disparado. ¿Cómo querías que me enterara? ¿Con una nota en la nevera? ¿Con una invitación para ver cómo os acostáis en un hotel barato? ¿O quizás querías que te lo descubriera por casualidad y luego me sentara contigo a hablarlo como adultos? Le dije sin bajar la voz. Ella intentó hablar pero la interrumpí. Le dije que llevaba semanas notando algo raro, que las miradas, los silencios y la cena con Clara y Luis no habían sido una coincidencia. Le conté que había preguntado a Clara y que ella se había negado a decirme nada. Laura me escuchó sin parpadear, muy rígida, con los brazos cruzados como si necesitara protegerse de algo. Cuando terminé de hablar, me dijo despacio que no era tan simple como yo creía. Le pregunté qué tenía de complejo acostarse con otro hombre mientras su marido está en casa preparando la cena y cuidando a su hija. Me respondió que lo nuestro llevaba tiempo roto aunque ninguno lo quisiera admitir. Eso me hizo reír, pero no por humor sino por incredulidad. No recordaba haberme sentido tan insultado. Le dije que yo seguía aquí, que yo seguía luchando, que nunca dejé de trabajo, familia y casa. Ella me contestó que trabajar y pagar facturas no era lo mismo que amar a alguien. Entonces se levantó y fue al dormitorio, como si diera por cerrada la conversación. La seguí sin pensarlo. Le exigí que me dijera quién era él. Ella primero negó querer nombrarlo, pero cuando empecé a preguntarle cada vez más alto, soltó que era un compañero del hospital, enfermero, se llama Diego y tiene 34 años. No te va a servir de nada saberlo, dijo.
Y ahí se me calentó la sangre. Le pregunté si se lo llevaba al hotel cada vez que tenía turno de tarde o si era algo nuevo. Me contestó que no era mi asunto y que no tenía por qué darme explicaciones. La mirada se me nubló, pero aguanté. No quería hacer ninguna estupidez. Así que le dije que sí, sí era mi asunto, que vivíamos bajo el mismo techo y que esto no era una relación abierta ni una separación amistosa. Le exigí saber desde cuándo. Ella dijo que hacía un mes. Mentira. Le dije que no se atreviera a mentir más. Entonces gritó que no tenía fuerzas para esta discusión y que lo nuestro ya no tenía arreglo. ¿Lo nuestro? Respondí casi sin aire en los pulmones. ¿Hay nuestro cuando uno de los dos va a un hotel con otro mientras el otro cuida a vuestra hija? Entonces soltó que ya no estaba feliz conmigo desde antes y que su vida había cambiado. Fue la primera vez que sentí ganas de romper algo, porque no podía creer que su explicación fuera tan fría. Le dije que su vida no había cambiado, que su vida conmigo seguía mientras se montaba otra por detrás, que eso no era evolución, era traición. Ella empezó a llorar, pero no como alguien que se arrepiente, sino como alguien cansado. Me dijo que llevaba meses sintiéndose sola aunque vivía conmigo. Le pregunté si le pareció mejor opción acostarse con otro que hablar conmigo. Dijo que hablar no servía, que ya lo había intentado y que yo no la escuché. Le pedí que me dijera cuándo fue eso, porque no lo recordaba. Me dijo que cuando me preguntaba por nuestra vida, yo respondía que todo estaba bien, como si no hubiera problemas, y que eso la empujó a pensar que yo solo quería parecer feliz sin serlo. En ese instante pensé mil cosas, pero lo único que acerté a decir fue, podías haberlo dejado antes. Ella sintió con la cabeza y dijo que tenía razón. Dijo que lo intentó, pero no se atrevió a romper la familia. Yo le respondí que lo que había hecho era romperla igual, solo que sin admitirlo. Me senté al borde de la cama y respiré hondo. El ambiente parecía estar lleno de restos de algo que antes fue nuestra vida. Y entonces, cuando todo parecía haberse dicho, ella me soltó que no era solo un lío pasajero. Lo dijo tan despacio que tardé en entenderlo. Lo repitió. No era un lío pasajero. Lo dijo como si llevara tiempo guardándolo. Se me encogió el cuerpo entero. Le pregunté si estaba enamorada. Ella miró el suelo y no dijo nada. Le pedí que me mirara a los ojos y respondiera. Al cabo de unos segundos, levantó la mirada y dijo sí. Fue la palabra más dura que escuché en mi vida. Me quedé en silencio. Ella intentó acercarse y tocarme el brazo, pero di un paso atrás. Le dije que no se atreviera a tocarme. Y entonces dije algo que no tenía planeado, salió solo, no puedes seguir viviendo aquí si estás con él. Ella no respondió. Solo asintió como si lo hubiera previsto. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. Irene estaba con mis suegros, así que no tuvo que presenciar nada. Antes de acostarme escuché a Laura llorando al otro lado de la puerta como si estuviera cumpliendo un castigo que ya conocía. Yo no lloré, no grité, no lancé nada contra la pared. Solo pensé que el hombre que entró esa mañana al hospital no regresó a nuestra casa. Lo había sustituido otro, uno que ya no creía en nada. Y me pregunté cuánto duraría esa versión de mí antes de romperse también. Al día siguiente, cuando amanecí en el sofá con la espalda destrozada y los ojos abiertos desde hacía horas, supe que ya no podía seguir actuando como si esto fuera una crisis matrimonial más. No era un problema de comunicación, ni de rutina, ni de falta de pasión, ni de estrés por el trabajo o por la crianza. Era una traición directa, concreta, ejecutada a mis espaldas y sostenida en el tiempo con una frialdad que me costaba aceptar. Me duché sin mirar mi reflejo y me vestí sin pensar demasiado. Laura seguía en la habitación. No se había levantado. Supuse que tampoco había dormido.
La casa entera estaba cargada de una tensión silenciosa, de esas que no se pueden disimular ni con buenos días forzados ni con desayunos improvisados. Antes de salir de casa rumbo al trabajo, me acerqué a la puerta del dormitorio y golpeé 2 veces, sin fuerza. Me voy, dije sin esperar respuesta. Esta tarde cuando vuelva quiero que tengamos una conversación definitiva. O él o yo. Y si eliges quedarte con él, esta casa deja de ser tuya desde hoy. No respondió. Ni un murmullo, ni un movimiento al otro lado de la puerta. No supe si lo tomó como una amenaza o como un ultimátum vacío. Me fui sin desayunar. El día en la oficina fue lo más cercano a una película muda. No escuchaba a los clientes, no prestaba atención a las llamadas, no me importaban los plazos ni las cifras. Solo pensaba en cómo iba a sacar a Laura de mi casa sin que Irene saliera destruida por todo esto. A media mañana, pedí una hora libre, fui a ver a un abogado amigo de mi hermano, le conté lo esencial sin dar demasiados detalles personales, y me explicó lo que necesitaba saber. Me confirmó que si la infidelidad era probada y yo podía demostrarla, la separación podría ser más rápida, sobre todo si yo quería quedarme con la custodia compartida y la casa. Me dijo que lo mejor sería recopilar todo de forma ordenada. Le conté que la había seguido y que la había visto entrar al hotel. Me dijo que eso ya servía como punto de partida, pero que si había conversaciones, fotos, registros, mucho mejor. Le di las gracias, le pedí que me preparara los documentos para iniciar los trámites lo antes posible, y volví al trabajo con una mezcla de náuseas y nervios que no se me quitó ni con un café cargado. Al llegar a casa esa tarde, vi que el coche de Laura ya no estaba. Entré con cuidado, por si Irene ya había regresado del colegio, pero la casa seguía vacía. En el dormitorio, la maleta grande estaba abierta sobre la cama, con ropa doblada de forma rápida, como cuando alguien empaca sin pensar demasiado. Supe que se había ido a casa de sus padres o, peor aún, con él. Lo confirmé unos minutos después, cuando llegó un mensaje de WhatsApp: me voy a quedar unos días fuera. Necesito pensar. Podemos hablar cuando Irene esté aquí. Lo leí 2 veces. No decía necesito arreglar esto, ni quiero volver a intentarlo, ni siquiera una disculpa. Solo necesito pensar. Como si fuera ella la que hubiera sido herida, como si yo tuviera que darle espacio después de haberla visto con otro. Me senté en la cocina con el móvil en la mano durante media hora. No respondí. Solo copié el mensaje, hice captura y lo envié por correo al abogado. Esa noche fui a recoger a Irene a casa de mis suegros. Me recibió con la mochila al hombro y una sonrisa que me destrozó más que todo lo anterior. Me dijo que lo había pasado bien, que hicieron pizza casera con la abuela y que jugó al parchís con el abuelo. Le pregunté si tenía deberes y me dijo que ya los había hecho. Le pregunté si había hablado con mamá. Me dijo que no. Que la abuela le dijo que estaba trabajando mucho. Le acaricié el pelo sin saber qué responder. No tenía la menor idea de cómo iba a explicarle todo lo que se venía. Durante ese fin de semana, Laura no apareció. Mandó 2 mensajes para preguntar por Irene, muy escuetos. Yo le contesté con respuestas igual de frías. No preguntó por mí. No intentó regresar. El domingo por la noche, Irene me preguntó si mamá iba a volver a casa pronto. Le dije que estaba descansando unos días, que había estado muy estresada. Me miró como solo los niños saben mirar cuando huelen que les estás mintiendo. Pero no dijo nada más. Esa noche, después de que se durmiera, me senté a hacer algo que no me enorgullece pero que sentía como necesario. Entré en el portátil de Laura, el que seguía en casa, y revisé todo lo que pude. Encontré fotos, correos, un par de mensajes en su cuenta personal donde hablaba con una amiga y le contaba que no sabía cómo decirme que ya no sentía lo mismo, que Diego era distinto, que la hacía reír de una forma que yo ya no podía.
Me tragué el vómito y guardé todo en una carpeta encriptada. Luego abrí mi móvil y envié otro correo al abogado con los archivos adjuntos. El lunes, al salir del trabajo, pasé por la floristería que está junto al edificio. No para comprar flores, sino porque la dueña es amiga de una amiga de Laura y sabía que había trabajado con ella en el hospital. Fingí que quería hacerle un encargo para su cumpleaños y solté que últimamente no la veía mucho. La mujer, que hablaba como si le sobraran las horas, me soltó sin querer que Laura y el chico del hospital siempre se iban juntos. Que hacían buena pareja. Me limité a asentir, hacer el encargo falso y salir de ahí. No lo necesitaba para el abogado, pero sí para terminar de hundir la idea de que esto era una confusión. No lo era. Nunca lo fue. Esto era una traición con planificación, con complicidad y con rutina. Esa misma noche, al llegar a casa, encontré a Laura en el salón. Había vuelto sin avisar. Sentada con las piernas cruzadas, el móvil en la mano y la cara tan tranquila como si no pasara nada. Tenemos que hablar, dijo sin saludar. Llegas tarde para eso, respondí mientras colgaba el abrigo. No quiero discutir, solo quiero hablar como adultos. Pues habla. No quiero seguir mintiéndote. Sí, estoy con Diego. No es algo nuevo. No fue un desliz. Me enamoré de él. Ya lo sé, dije sin levantar la voz. No vine a pedirte que me perdones. Vine a decirte que quiero separarme. Me quedé mirándola sin moverme. No por sorpresa, sino porque escuchar la palabra dicha en voz alta, después de tantos años juntos, tuvo un efecto distinto. No dolía como un golpe. Era otra cosa. Le pregunté si pensaba llevarse a Irene con ella. Me dijo que no, que prefería que se quedara conmigo de momento. Me limité a asentir. Me preguntó si ya había contactado a un abogado. Le dije que sí. Me pidió que le pasara el contacto para gestionarlo todo cuanto antes. Esa noche dormimos bajo el mismo techo pero en mundos completamente separados. Laura se quedó en el cuarto de Irene. Yo en el nuestro. Lo más extraño fue que no me costó dormir. Por primera vez en muchos días, no tuve ansiedad, ni insomnio, ni ese nudo constante en el estómago. Era como si ya hubiera dejado de ser parte del problema. Como si ahora me tocara hacer otra cosa. Lo que no sabía todavía era cuál. La mañana siguiente se levantó antes que yo, se duchó rápido y se fue sin decir nada, ni una palabra, ni una nota en la mesa, ni una señal de que habíamos compartido media vida juntos. Irene ya estaba despierta cuando bajé a la cocina. Me preguntó si hoy también vendría mamá a casa por la tarde. Le dije que no, que seguramente la vería el fin de semana, que estaba con mucho trabajo, y no me cuestionó más, pero se le notó la incomodidad. Terminamos el desayuno en silencio y la llevé al colegio. Después de dejarla, me fui directo al despacho del abogado. Me tenía preparados los papeles de la separación y solo faltaban algunas firmas. Me explicó los tiempos, los procedimientos, la posibilidad de que ella quisiera pelear por la casa o por algo más, y que lo ideal sería negociar un acuerdo limpio, sin juicios ni desgaste. Le dije que ella ya me había confirmado que no quería la custodia de Irene, que solo quería irse con el otro. Él me recomendó que, aunque eso se hubiera dicho de palabra, lo dejáramos por escrito en los documentos desde el principio. Firmé todo lo que me pasó sin leerlo más de lo necesario. Le pedí que Laura pudiera venir esa misma semana a firmar su parte. Él me dijo que le enviaría todo por correo electrónico y que me mantendría informado. Salí de allí y en vez de volver a la oficina decidí irme a caminar. No quería hablar con nadie, no quería mirar el móvil, no quería explicar a mis compañeros por qué llevaba días con la cara desfigurada por el cansancio. Caminé por las calles del centro sin dirección, sin rumbo, sin saber por qué me dolía el pecho si ya todo estaba decidido.
Pasé por delante del bar donde solíamos tomar algo los viernes después del trabajo, el mismo donde alguna vez celebramos nuestro aniversario con una copa improvisada. Entré, pedí un café y me senté en la barra. Nadie me conocía allí, y eso me vino bien. Pensé en cómo podía cerrar esta etapa de forma digna, cómo podía pasar de ser un hombre traicionado a alguien que tomara el control de la situación. Y fue ahí donde se me ocurrió lo que hasta ahora no me había planteado: si Laura había sido capaz de vivir una doble vida durante meses, si había tenido tiempo para amar a otro mientras dormía en mi cama y saludaba a nuestra hija cada mañana, lo mínimo que podía hacer yo era asegurarme de que no se fuera como si nada, sin consecuencias, sin pagar por lo que había hecho. Esa misma noche, después de acostar a Irene, saqué de nuevo su portátil, revisé más conversaciones, más correos, y encontré un par de mensajes de voz que había enviado a una amiga suya. En uno, hablaba de cómo sentía culpa por lo que estaba haciendo, pero que estaba convencida de que Diego era su verdadera conexión, que lo nuestro había sido una relación segura, estable, pero que nunca la había hecho sentirse viva. Esas palabras fueron suficientes para que tomara una decisión. Imprimí todo, lo clasifiqué en carpetas, lo escaneé y lo guardé en un USB. Llamé a Clara y le pedí que quedáramos. Ella aceptó sin preguntar demasiado. Nos vimos al día siguiente en una cafetería discreta cerca de su trabajo. Me senté frente a ella, saqué el sobre con los documentos y le dije que no pensaba quedarme de brazos cruzados. Ella me miró con incomodidad. Javi, no creo que esto sea buena idea. Entiendo cómo te sientes, pero estás muy alterado. Lo mejor es que la dejes ir y sigas adelante. ¿Y dejar que me humille así, sin más? ¿Dejar que nuestra hija crezca creyendo que esto fue una decisión madura entre adultos? No estoy diciendo que tengas que perdonarla, pero montar una guerra solo va a hacerle daño a Irene. El daño ya está hecho. Yo no empecé esto. Pero no pienso ser el hombre que se queda callado mientras le roban la dignidad en su propia casa. Clara no respondió. Me pidió que pensara bien las cosas antes de actuar. Le agradecí el café y me fui sin decirle lo que planeaba exactamente. No necesitaba su aprobación. Sabía que ella se había callado todo desde el principio y que, de algún modo, había sido cómplice. El siguiente paso fue hablar con recursos humanos del hospital. No conocía a nadie allí, pero un amigo mío de la universidad trabajaba en un laboratorio asociado y tenía contacto directo con la dirección del centro. Le pedí un favor. Le dije que necesitaba una reunión con alguien del hospital, en confianza. No le di muchos detalles, solo le pedí que consiguiera que me escucharan. 2 días después tenía cita con el jefe de personal. Me recibió con cortesía, me preguntó en qué podía ayudarme y, sin rodeos, le conté que mi esposa, empleada del hospital, llevaba meses manteniendo una relación sentimental con un compañero suyo, en horario laboral, en instalaciones cercanas al centro, y que disponía de pruebas. No me interesaba difamarla ni causar escándalo. Solo quería que supieran quién era Diego, qué estaba haciendo con una compañera casada y cómo eso podría repercutir en el ambiente laboral si la historia llegaba a oídos de otros. El director me escuchó en silencio, me pidió las pruebas, se las entregué en una carpeta y me prometió que lo revisarían con discreción. No tenía garantías de que eso fuera a tener consecuencias inmediatas, pero con eso bastaba. Necesitaba que Laura supiera que su nuevo mundo perfecto no estaba exento de costes. No me sentía orgulloso, no me sentía vengativo. Solo justo. Al llegar a casa esa noche, recibí un mensaje de ella. He firmado los papeles. El abogado me dijo que ya lo tiene todo. Mañana paso a recoger algunas cosas. No quiero discutir. Le respondí que Irene no estaría, que tenía una clase extraescolar y que tenía una hora exacta para entrar y salir. Me confirmó que lo haría rápido. Cuando vino, no hablamos.
Metió su ropa en una bolsa, guardó sus productos del baño, algunas fotos suyas, un par de libros. No tocó nada de nuestra hija. No llevó juguetes, ni fotos, ni ropa suya. Me pareció absurdo que dijera querer seguir viéndola, pero no mostrara el mínimo gesto hacia ella. Antes de irse, se giró hacia mí y me preguntó si quería decirle algo. Le respondí que ya no tenía nada que decirle. Me miró por unos segundos, con una expresión entre rabia y decepción. No sé si esperaba que me disculpara, que le rogara o que le pidiera explicaciones una vez más. Cerró la puerta sin mirar atrás. 3 días después, mi amigo me escribió para decirme que Diego había sido suspendido temporalmente mientras evaluaban su conducta. Me preguntó si tenía algo que ver. No respondí. No hacía falta. Lo importante no era que perdiera el trabajo, ni que Laura tuviera que cargar con las consecuencias. Lo importante era que entendieran que no todo puede hacerse sin consecuencias. Que no se puede construir una nueva vida encima de los restos de otra sin que algo se tambalee. Que no me iban a borrar tan fácil. Y, sobre todo, que Irene iba a crecer sabiendo que su padre no fue un hombre débil. Una semana después de que Laura recogiera sus cosas, la casa seguía en el mismo estado, pero no se sentía igual. Irene preguntaba menos y aceptaba mis respuestas con una resignación que me dolía más que si llorara. Seguía durmiendo bien, comía normal, hacía sus deberes, pero yo notaba el cambio, como si ya supiera que algo se había roto aunque nadie se lo dijera. No le habíamos contado nada con detalle, solo que mamá iba a vivir en otro sitio por ahora, que era una decisión de los dos y que seguiría viéndola, pero ella ya no preguntaba ni cuándo, ni por qué, ni cuánto duraría. Había aprendido a no esperar nada. Esa parte fue la más difícil de todas. Había pasado semanas lleno de rabia, enfocado en reunir pruebas, en protegerme legalmente, en castigar a Laura por lo que había hecho, y lo había conseguido, pero nada de eso me devolvía la tranquilidad. La justicia no cura. Solo organiza el daño. Y ahora que todo estaba en orden, me quedaba el vacío de lo que ya no volvería. Una tarde, después de dejar a Irene en casa de una amiga, Laura me escribió que quería hablar. No sobre abogados, ni papeles, ni visitas. Quería hablar como personas. Dudé si aceptar. Parte de mí sentía que no había nada más que escuchar, que todo lo que se tenía que decir ya se había dicho o demostrado. Pero accedí. Le dije que viniera a casa a una hora exacta, sin Irene presente. Llegó puntual. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, con una expresión que no había visto nunca. No parecía enfadada, ni triste, ni siquiera avergonzada. Parecía derrotada. Me miró a los ojos sin pestañear y me dijo que ya no estaba con Diego. Le pregunté si me lo decía porque esperaba que eso cambiara algo. Me respondió que no lo esperaba, pero que sentía que tenía que decírmelo. Me contó que en cuanto supieron de la suspensión del hospital, él cambió radicalmente. Que pasó de ser atento y protector a distante y frío. Que cuando lo enfrentó, él le dijo que no había firmado para meterse en líos. Que si ella no podía mantener su vida ordenada, él no estaba dispuesto a cargar con las consecuencias. Que no se metió con una madre divorciada para terminar en escándalos. Laura se quedó callada unos segundos y luego me miró sin esperar compasión. No vengo a pedir que volvamos, ni a que me perdones, dijo en voz baja. Solo quiero que sepas que entiendo ahora todo lo que rompí. Pensé que lo nuestro se había apagado, que estabas lejos, que no me veías, que solo vivías por inercia. Y ahora veo que fui yo quien dejó de mirar. Fui yo quien se alejó sin darte oportunidad de acercarte. No supe qué responder. Era tarde. Muy tarde. No porque no me afectara lo que decía, sino porque ya no servía. Ya no había espacio para reconstruir. Me había acostumbrado al silencio, a la distancia,
al orden de una rutina sin dobles sentidos. Le dije que agradecía su sinceridad, que no le deseaba mal, pero que no iba a permitir que volviera a entrar en mi vida de esa forma. Me preguntó si había alguien más. Me reí sin ganas. Le dije que bastante había tenido con recomponerme como para pensar en otra persona. Me preguntó si la odiaba. Le dije que no. Que odiar exige una energía que ya no estoy dispuesto a dar. Me preguntó si alguna vez podríamos ser amigos. Le dije que no lo sabía. Que ahora mismo no. Antes de irse, se acercó a la puerta de la habitación de Irene, la tocó con los dedos, como si esperara sentir algo. Me pidió verla más seguido. Le dije que no había problema. Que mientras Irene lo aceptara, no pensaba poner obstáculos. Le pedí que fuera puntual, que no hiciera promesas que no pudiera cumplir. Me dijo que no fallaría. Cuando se fue, cerré la puerta con tranquilidad. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí ni rabia ni tristeza al verla salir. Las semanas siguientes fueron tranquilas, dentro de lo posible. Irene comenzó a adaptarse. Laura venía cada miércoles por la tarde y un sábado sí y otro no. Al principio hablaban poco, pero poco a poco la niña fue soltándose. Yo no intervenía. Me limitaba a respetar ese espacio. Mis amigos me invitaban a salir más seguido. Algunos me aconsejaban que me apuntara a aplicaciones, que conociera a alguien, que no me quedara estancado en el pasado. Les decía que ya llegaría ese momento, si tenía que llegar. No tenía prisa por volver a confiar en alguien, ni por llenar un vacío con otra persona. Estaba aprendiendo a convivir conmigo mismo, a saber quién era sin Laura, sin su sombra, sin su juicio. Un día, Clara me escribió. Quería saber cómo estaba. Nos vimos para tomar un café. Me agradeció no haberla involucrado más en lo que pasó, aunque ella sabía que pudo haber hecho más. Le dije que lo que más dolió no fue que Laura se enamorara de otro, sino que nadie me lo dijera cuando ya todos lo sabían. Me pidió perdón. Me contó que Laura le había dicho que yo era alguien con el que se podía vivir, pero no vibrar. Me preguntó si eso me molestaba. Le dije que no, porque al final, yo no busco a alguien con quien vibrar como si tuviera 20 años, sino a alguien con quien envejecer sin mentiras. El divorcio fue ratificado en el juzgado sin complicaciones. Custodia compartida formalizada. Propiedad de la casa a mi nombre. Visitas estipuladas. Todo lo demás quedó en papeles. A veces me preguntan si la echo de menos. La respuesta no es sencilla. Echo de menos la idea que tenía de ella. La vida que pensé que compartíamos. Pero no echo de menos a la persona que fue capaz de vivir dos vidas paralelas sin temblarle la voz al mirarme a los ojos. En el trabajo, poco a poco volví a mi ritmo. Empecé a correr los domingos por las mañanas, me apunté a un curso de cocina, retomé un proyecto freelance que tenía pendiente. No me transformé en un hombre nuevo, ni cambié radicalmente mi vida. Solo volví a estar presente. Ya no me quedo dormido con el corazón acelerado, ya no reviso mensajes buscando pistas, ya no hablo solo en la ducha. Irene me pregunta a veces por el pasado. Me dice que no recuerda muy bien cómo era mamá cuando vivía aquí. Le contesto que todos cambiamos, pero que siempre tendrá su madre cerca. Me pregunta si yo también voy a enamorarme de otra persona. Le digo que todo puede pasar. Que el amor no es una garantía, ni un seguro. Solo es algo que se cuida, y que si no se cuida, se muere. Esta historia no termina con una revancha ni con una victoria. Termina con la verdad puesta sobre la mesa, con una hija que sigue creciendo, con un hombre que no se rompió del todo, con una casa que ya no duele al caminar por ella. Laura sigue su vida. No sé si está sola, no me interesa. No le deseo mal. Le deseo conciencia, si es que alguna vez le sirve de algo. Y yo sigo aquí.
sin querer borrar lo que pasó. Porque aunque me partió, también me limpió. Y a veces, eso es lo único que uno puede pedir.